Inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, en esta hora yo te alabo, te bendigo, te glorifico, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, amigos, que hoy estamos aquí. Gracias porque Cristo murió para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna. Señor, hoy te abrimos nuestro corazón y te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Quédate en nuestras vidas al estudiar esta mañana tu palabra, que tu Espíritu Santo que inspiró las Escrituras sea el mismo Espíritu que nos ayude a comprenderla. Acompáñanos en esta reunión, pues te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, lo primero que quiero comenzar diciéndoles en esta mañana es: guardemos, fortalezcamos y mantengamos nuestra comunión con Cristo Jesús. Nunca se olviden que lo más importante en la vida del cristiano es su relación con Dios. El tiempo que usted pasa con Dios. Que por favor no haya nada en esta vida que a usted lo haga desviarse del propósito de pasar tiempo con Dios. Es bonita la vida, es bonito la iglesia y todo lo que hacemos, pero el cristiano se mantiene firme por su confianza en Jesús, por su fe, por su amor. Yo quiero invitarles a que todos los días de la vida usted lea su Biblia. Lea su Biblia. Propóngase nunca salir de su casa sin antes haber leído su Biblia, haber orado y haber tenido relación con Cristo Jesús. Yo sé que a veces uno de nosotros salimos en la madrugada, como Melqui, como Martín, que yo sé que son hombres que tempranito en la mañana tienen que estar en sus trabajos. Pero aunque así sea, si tomen tiempo para estar a solas con Jesús. Aunque sea, tomen un minuto, 5 minutos para leer la Biblia antes de salir del hogar. Nunca, 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 hermanos, salga de su casa sin tener su culto personal, sin estar a solas con Dios, sin estudiar su lección, sin poner en práctica el momento de comunicarse y de conectarse con Dios. Quiero decirle también a la iglesia que necesitamos mantenernos firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús. Van a haber problemas, van a haber dificultades, como estudiamos en la lección de escuela sabática, va a haber crisis en la vida, pero hermanos, como dice el libro de Romanos capítulo 8, los últimos versículos, que no haya nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Que aunque soplen vientos, hayan tempestad y vengan terremotos, usted y yo podamos mantenernos firmes como viendo al invisible. Hermanos, les digo una cosa: Cristo viene y viene pronto. Yo sé que tenemos años de estarlo repitiendo, pero no hay duda de que va a venir y de que está cerca. Cada día está más cerca. Y por lo tanto, hermanos, pues confiemos, no pierda su esperanza, no pierda su fe. Créale a Dios, creamos en las promesas del Señor. Y como dice Salmos 37, 25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El que es fiel al Señor, Dios lo va a proteger y Dios lo va a guardar por el resto de su vida. Ok, y esta mañana, yo quiero tocar un tema raro, tal vez no raro, pero singular, un tema especial. La mayoría de los que estamos aquí somos padres, como está Janet y su esposo con sus hijos. Yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, aquí la mayoría tenemos hijos. Bueno, los muchachos están todavía solteros. ¿Están solteros ustedes o tienen hijos? No, están solteros, pero como quiera. ¿Alguna vez usted ha
ha pensado cómo sería el cielo si no estuviera ahí usted con sus hijos? ¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza que usted pueda llegar al cielo y que sus hijos no se salven? Usted y yo nos estremecemos. Yo me estremezco. ¿Tú te imaginas que yo llegue al cielo y mis hijos, que tengo 2, se me vayan a perder? Dios nunca lo permita, ¿cierto? Dios no lo quiera. Esta mañana yo quiero hablar de la educación de los hijos. No me vayan a tirar piedras, ¿verdad? No me vayan a... Esta mañana yo quiero hablar qué vamos a hacer con nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para que ellos junto con nosotros un día podamos llegar al reino de los cielos? Yo le pido a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé las fuerzas para que nosotros podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos se salven cuando Cristo venga en gloria. Eso es lo que usted quiere. Bueno, eso es lo que usted y yo oramos todos los días. No, yo creo que no existe un padre que pase un día sin que ore por sus hijos, que ore por su familia, por nosotros mismos, por nuestros matrimonios también. Y yo quiero leer, vamos a leer varios versículos, bastantes versículos en esta hora. Y yo quiero que comencemos leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo número 8 y el versículo 18. Lo tienen mi familia, la palabra de Dios dice: he aquí yo, ¿y qué cosa dice la Biblia, hermanos? Y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. He aquí yo, dice, y los hijos que Dios me dio somos por señales, presagios. Usted y sus hijos, yo, mis hijos, la iglesia y sus hijos, dice la Biblia que Dios nos ha puesto por señales, por presagios, por, ¿cómo se puede decir esa otra palabra de otro modo? Por, casi como por ejemplo, como modelo. Somos señales, presagios de parte del Señor. Somos el mensaje de Dios para el mundo, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Se acuerdan de Isaías 54? Por favor, leamos este otro pasaje tan lindo y que a veces yo he usado este versículo para presentar niños. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Isaías 54:13. ¿Se acuerdan este versículo? Isaías 54, verso 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Y todos tus hijos, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Serán qué cosa? Serán enseñados ¿por quién, hermanos míos? Por Jehová. Y cuando eso suceda, ¿qué dice la Biblia? Y se multiplicará, ¿qué cosa? La paz de tus hijos, palabra de Dios. Qué lindo ese versículo, hermanos. Y todos tus hijos deben ser enseñados por Jehová. Y cuando nuestros hijos aprendan de Dios y cuando nuestros hijos les enseñemos de Jehová, dice la Biblia que la paz de ellos, ¿qué va a pasar con eso? Se va a multiplicar. Si usted y yo queremos bendición para nuestros hijos, tenemos que enseñarles de Dios, hablarles de Jesús, mostrarles el camino por donde deben de andar. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Un versículo más quiero leer con ustedes. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo. Este texto a mí me llama muchísimo la atención. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor.
Segunda Timoteo, capítulo 1. Wow. El versículo 5. Miren qué lindo este versículo, mi familia, mis hermanos queridos. Segunda de Timoteo, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo encontró y lo quiere hacer el favor de leerlo, por favor? Segunda de Timoteo 1, 5. Hermana Antonia, ¿qué dice? Wow. ¿Oyeron ese versículo, hermanos? Trayendo a la memoria, le dice Pablo, la fe, no qué cosa, dice la Biblia, no fingida, que hay donde, que hay en ti, primero le dice, ¿cierto? La fe no fingida que hay en ti. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice la fe no fingida que hay en ti? A Timoteo. Timoteo tenía una fe, como dice Pablo, no fingida. En otras palabras, ¿qué cosa es una fe no fingida, hermanos? Una fe real, una fe honesta, una fe sincera. O sea, Timoteo era un fiel siervo de Dios, era un joven o un hombre de mediana edad que tenía una fe sincera, una fe no fingida, una fe real. Pero ¿ya notaron eso? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe no fingida que hay en Timoteo, primero habitó en ¿quién? En su abuela Loida. Y después ¿en quién? En su madre Eunice. Y aquí me detengo 2-3 minutos y voy a ir a la historia que quiero compartir con ustedes hoy. Timoteo, escuchen esto, mi familia, tenía una fe firme, fiel, amaba a Jesús, pero la fe de Timoteo era una fe que venía ¿desde dónde? Desde su abuelita. Y la abuela instruyó a su madre y su madre instruyó al hijo. Esto es lo que yo le llamo que el mensaje de salvación se pasa de generación en generación hasta que Cristo venga en gloria. Qué bonito la cadena. Yo, hermanos, yo he peleado muchas veces, he padecido porque casi ya no se ve esto. No sé si me doy a entender, pero hace muchos años, bueno, siempre he dicho, los que tenemos tal vez más años de estar en la iglesia, 30, 40 años de estar en la iglesia nuestra siempre nosotros mirábamos a la abuelita, a la mamá, al hijo y al otro, el hijo del hijo, porque la gente se quedaba en la iglesia, porque nos quedábamos de generación en generación. Y ahora que usted mira a tu alrededor, bueno, estás tú y con costo estás tú, porque tus hijos ya no quieren estar contigo, y si tus hijos ya no están contigo, menos tus nietos y mucho menos tus bisnietos. Pero cuando somos capaces de transmitir el mensaje de generación en generación, estamos no solamente perpetuando el mensaje de salvación, sino manteniendo nuestras familias salvas en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, Antonia es fiel al Señor y esperamos que su hija sea fiel al Señor y que su nietecita sea fiel al Señor. Pero mi pregunta es, cuando la nietecita de Antonia tenga, si Cristo no viene, 20 años, ¿va a estar sentada en las bancas de esta iglesia? Bueno, nadie sabe. Pero eso es lo que usted y yo anhelamos y soñamos. Yo estoy en la iglesia, y ¿será que cuando mis hijos se casen, mis hijos y los hijos de mis hijos van a seguir en la iglesia? ¿Cómo podemos hacer para perpetuar el nombre de Dios en la iglesia? Y yo quiero invitarles, hermanos, padres, no nos cansemos de luchar por nuestros hijos. No te rindas de tu tarea de educarlos y enseñarles para que amen a Cristo Jesús.
No podemos renunciar a la tarea de ser padres. No podemos renunciar a la tarea de instruir a nuestros hijos. No podemos renunciar a que Michael un día se me vaya de la iglesia. Yo tengo que luchar porque Michael permanezca en la iglesia hasta que Cristo venga en gloria. No solo Michael, y cuando Michael se case, su esposa, y cuando tengan hijos, sus hijos, que permanezcan hasta que Cristo venga en gloria. Hermanos, yo quiero usar los 30, 40 o los minutos de esta mañana para decirte: no dejes de luchar por tus hijos. No dejes de luchar por tus hijos. No dejes que Satanás te los arrebate. Luchemos para que 2 de Timoteo 1:5 sea una realidad en tu familia. La fe no fingida que hay en ti, que hubo primero en tu abuela, en tu mamá, ahora está en ti, y yo estoy seguro que en tus hijos van a seguir. ¿Usted cree que nuestros hijos van a seguir siendo adventistas del séptimo día dentro de 40 años? Digan amén. ¿O no quisieran? Yo quisiera que mis hijos sigan siendo adventistas y que no se pierda el hilo. Ahora, hermanos, abramos nuestras Biblias y voy a hablar con ustedes en el libro Primera de Samuel. El libro Primero de Samuel, esta es la historia que quiero leer, y quiero dejar 3, 4 lecciones de la vida de Elí. ¿Se acuerdan de Elí, hermanos? ¿O no se acuerdan de Elí? El sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Primer libro de Samuel, el capítulo número 2. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaban los hijos de Elí, hermanos? ¿Cómo se llamaban? Ofni y Fines. ¿Se acuerdan? Estos dos muchachos que se criaron en la iglesia, ¿sí o no? Se criaron en el templo. ¿Saben cuál era el oficio de su papá, de Elí? ¿Qué era Elí? Sacerdote. Y juzgaba al pueblo. Elí era un líder espiritual. Elí era un hombre fiel al Señor. Y dice la Biblia, el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres, como dice la Biblia, impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué duro es esto, hermanos. Qué terrible que se escriba así de los hijos de Elí, pensando que Elí era el sacerdote, era el líder, era el juez, era el siervo del Señor. Pero yo me hago siempre la pregunta: ¿qué pasa cuando los hijos de un hombre bueno no siguen el camino de sus padres? Elí era fiel al Señor, nadie va a cuestionar eso. Elí era un hombre de Dios, nadie va a cuestionar eso. Pero cuando hablaban de sus hijos, dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres como impíos, eran hombres malos. Y hay una frase ahí que me llama la atención. Mi Biblia, por lo menos Reina Valera 60, dice: no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo dice su versión? ¿Dice lo mismo o dice diferente? No tomaban en cuenta al Señor. Dice aquí: no tenían conocimiento de Jehová. Escuchen esto, hermanos, por favor, solo escúchenme un segundito. Cuando la Biblia dice que estos muchachos no tenían conocimiento de Jehová, no es que está diciendo que ellos no sabían quién era Jehová. No es que está diciendo que ellos no conocían las obras que Dios había hecho. No es que está diciendo que no sabían que Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Cuando dice la Biblia que no tenían conocimiento de Jehová, bueno, la versión de la hermana Roxana dice: no tomaban en cuenta a Dios. ¿Hay alguna otra versión entre ustedes? ¿Cómo dice allí? No respetaban ni obedecían a Dios. Cuando la Biblia dice que no tenían conocimiento de Jehová, en otras palabras lo que está diciendo es que no tenían temor de Dios, no tenían relación con Dios, no tenían ese respeto, no tomaban en cuenta a Dios, le habían dado la espalda a Dios. No es que no sabían quién era Dios,
sino que habían perdido su relación con Dios. Hermanos, amigos, familias, cuidemos que nuestros hijos no pierdan su comunión con Dios. Porque cuando nuestros hijos se separan de Dios, cuando nuestros hijos se apartan de Dios, entonces vienen las más terribles consecuencias para nuestras vidas. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres malos, eran terribles, no tenían temor de Dios. Y yo voy a leer un versículo aquí que es terrible, pero lo tengo que leer. El versículo número 22, segunda de Samuel 2:22. Pero Elí era, como dice la Biblia, muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo dice la última partecita del versículo? ¿Y cómo dormían, dice la Biblia? Con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabe qué fue lo último que hicieron los hijos de Elí, dice la Biblia? Lo último que estos muchachos hicieron es que llevaban a las mujeres a dormir con ellas en el templo. Los muchachos se atrevieron a ir a la iglesia, llevar a sus mujeres que habían hallado por ahí, a dormir con ellas en la iglesia. No tenían temor de Dios. No respetaban a Dios. Se habían alejado del Señor. El problema no era tanto eso, hermanos. Bueno, claro, ese era un problema terrible. El problema más grande es que Elí, su papá, que sabía todas esas cosas que hacían sus hijos, dice la Biblia, no les decía nada. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo voy a leer un versículo con ustedes. Y a partir de aquí yo voy a dar tres grandes errores que nosotros los papás cometemos cuando estamos criando a nuestros hijos. Y que nunca deberíamos de cometer esos errores. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Es que los miro calladitos, bonitos. Tres grandes errores que nosotros los padres cometemos con nuestros hijos. Vamos a leer el primero de los errores que nosotros podemos a veces cometer. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Está hablando Dios con Elí. Y el versículo sigue diciendo, y has, ¿qué cosa dice la Biblia? Has honrado a tus hijos, ¿qué le dijo? Más que a mí.
El primer error que yo quiero solo comentar rápidamente con usted, Dios le reclamó fuerte a Elí, le dice, mira, yo tengo problemas, le dice el Señor con Elí, porque el problema es que tú has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo es posible que has tenido más consideración de tus hijos que de Dios? Y muchas veces usted y yo como papás honramos a nuestros hijos más que a Dios. Yo le iba a poner una vez y se lo puse, pero después ya no dije porque parece que había otra cosa por ahí. Usted ha oído una expresión que dice, amores que matan. ¿Ha oído? No, nunca ha oído esa expresión. Si nunca la has oído, pues escúchela hoy. Hay amores que matan. ¿Me está siguiendo, mi iglesia linda? Amores que matan. Amas tanto a tus hijos que los estás matando. ¿Qué tú crees? ¿Que estás teniendo misericordia de ellos? Por no estorbar a tus hijos, por no entristecer a tus hijos, porque ellos no se me vayan a poner enojados, los estás dejando correr más de la cuenta. Elí llegó al punto que sus hijos llevaban prostitutas a la iglesia a dormir con ellas y nunca les hizo nada. Y él sabía. ¿Me están escuchando? Ya lo dije más claro, la Biblia dice, llevaba mujeres. Cuando usted lee el comentario bíblico, es que metía prostitutas al templo. Y el papá, bien, gracias. ¿Qué significa honrar a tus hijos más que a Dios? Si usted y yo tuviéramos que meditar en esa frase esta mañana, ¿no estarás honrando a tus hijos más que a Dios? Bajo ningún punto y por ningún motivo tus hijos pueden estar encima de Dios. Yo sé que tú amas a tus hijos y yo también los amo, pero no puedo amar a mis hijos más que a Dios. Pero no puedo ser permisivo con mis hijos por encima de la palabra de Dios. Si tú de verdad amas a tus hijos, si tú algún día quieres ver a tus hijos junto contigo en el reino de los cielos, escúchame lo que te voy a decir como hermano, como amigo, o si usted quiere como pastor, no honres a tus hijos más que a Dios. Tus hijos son importantes, son lindos, son hermosos, pero no pueden estar por encima de Dios. Una de las acusaciones que Dios le hizo a Elí es que tú estás honrando a tus hijos más que a mí. Y eso Dios no lo soporta. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Versículo número 30. Segundo libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Oigan esto, familia linda. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová el Señor, nunca tal yo haga, porque yo honraré. ¿A quiénes? A los que me honran. Wow. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Segundo error que cometió Elí, capítulo 3, versículo 13. Samuel 3:13, primera de Samuel 3:13. Ya lo tienen, segunda de Samuel, capítulo 3, verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos, dice la Biblia, ¿qué cosa? Han blasfemado a Dios. ¿Y qué pasó? Dice, y él
¿El qué cosa dice? No los ha estorbado. ¿Cuál es el segundo error que está cometiendo, cómo se llama? Elí con sus hijos. Cuando dice no los ha estorbado, ¿qué es lo que está diciendo? No los reprendió, no los corrigió, no le llamó la atención. A veces nos, ay, déjalo. ¿Cómo que hay? Nosotros, ay, pobrecito el niño. No, ¿cómo que pobrecito? A los muchachos hay que enderezarlos. Hay que, ¿cómo se dice? O sea, usted me está comprendiendo, sí. El problema, Elí, que tus hijos están cometiendo este error y tú no haces nada, pues. Y a veces nuestros hijos vienen y hacen todo el escándalo y uno no los estorba, no los corrige, no los reprende, no los instruye, no los enseña. Y hermanos, nosotros no podemos criar así a nuestros hijos. Tenemos que corregirlos, tenemos que enseñarles, tenemos que instruirlos. Claro, con amor, por supuesto, con cariño, con cuidado. Pero hay que mostrarles el camino. Hay que, ¿cómo se dice? Hay que corregirlos con amor, con paciencia. Pero hay que corregir a nuestros hijos. Y el tercer error, que es el primero que leímos, está en el versículo 2:12. Cuando la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos en gran manera y que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Elí permitió que sus hijos crecieran sin que tuvieran relación con Dios. Ahora, yo le voy a pedir a Martín que me ayude porque yo necesito presentarles a ustedes 3 citas que traje para ayudarnos a comprender lo que queremos decir esta mañana. Hay 3 citas aquí que necesito que usted me ayude a comprenderlas hoy. Aquí vamos a encontrar, ya está directo ahí, Martín. Ok. Vamos a ver si las podemos centrar. A ver si las podemos centrar. Ustedes se acuerdan de ese versículo, ¿verdad, hermanos queridos? ¿Cuál es ese versículo? Proverbios 22:6. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Qué bonito. Instruyamos. Yo sé que usted y yo lo estamos haciendo, pero este sermón no es porque no lo estemos haciendo, sino para que continuemos en ese camino y no tengas miedo de seguir luchando para que usted y nuestros hijos sean salvos cuando Cristo venga. Amén. Pero aquí hay algo que a mí me sorprende mucho. Wow. ¿Aló? ¿Ya leyeron lo que dice ahí? Algunos padres piensan que pueden dejar a sus pequeños que hagan ¿qué cosa? Como les plazca en su infancia, y que cuando sean mayores podrán razonar con ellos. Pero esto es ¿qué cosa? Un error. Comenzad en la infancia a enseñar la obediencia. Requerid obediencia en la escuela de vuestro hogar. Los niños desde su más tierna infancia deberían ser enseñados ¿a qué cosa? A obedecer a sus padres, a respetar su palabra y a reverenciar su autoridad. Una de las primeras lecciones
que necesita aprender el niño es la de la ¿qué? La de la obediencia. Se le debe enseñar al niño a qué cosa? A obedecer antes que ¿qué? Que tenga edad suficiente para ¿qué? Para razonar. ¿Escucharon eso, mi familia? ¿Qué es lo primero que el niño necesita hacer? ¿Aprender a qué cosa? A obedecer antes que aprenda a qué. ¿Qué es lo que significa eso, hermanos? Que a nuestros hijos hay que enseñarles a qué cosa. A obedecer antes que le aprenda a qué. Porque los niños comienzan a decir todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hermano, ¿y ese y por qué no lo quitamos de encima nunca? Y nosotros ahí estamos batallando con los hijos. Mira, es que mira, hijo, es que así, es que yo, y eso está perfecto, hermanos. Pero antes que usted esté dándole explicaciones a su hijo, asegúrese que él aprendió a qué cosa. A obedecer. Que el niño, voy a usar una palabra, no sé si va a estar la más correcta, que el niño aprenda automáticamente que cuando usted dice una orden, se obedece y punto. Y después platicamos por qué fue que te la di y por qué es que te dije que no. Usted se ha fijado que Dios en su palabra no anda dando mucha explicación. Dice la Biblia, no matarás, ¿sí o no? Y dice por qué es que no hay que matar. No mates y punto, después hablamos. No es broma. Pero nosotros estamos acostumbrados a razonar con los hijos. Es que mira, chiquito, venga niño, le voy a explicar. Explíquele, yo no estoy en contra. Pero enséñele que primero hay que obedecer. Yo nunca me olvido, yo tenía un profesor cuando estábamos en Costa Rica. Se llamaba, no sé si lo conoció, Oscar Álvarez Páez. Un tremendo, él tenía una maestría en salud pública y etcétera. Y dice el pastor Oscar, estaba contándonos en una experiencia que un día él estaba con sus hijitos, su esposa, en un parque, ahí en Alajuela, en Costa Rica, en un parque, y que de repente uno de sus hijitos, pequeñito, dice, ustedes saben que eso es bien común, que el niño salió corriendo detrás de una pelota, como siempre, eso es normal, eso no es nada. Pero que el pastor mira, como todo padre, que en lo que el niño va corriendo, ve que viene un vehículo. Y ustedes saben, uno como padre tiene el instinto, y rapidito en tu cabeza tú miras que el vehículo va a golpear a tu hijo. Y el pastor dice que se quedó paralizado. Y lo único que él alcanzó a decir es: Oscarito, detente. En la expresión. Y dice que cuando él dijo Oscarito a su hijo, el pastor Oscar, su hijo se llama Oscarito, Oscarito, detente. Y cuando él hizo eso, dice que el niño quedó como petrificado así. Y cuando el niño quedó así, el carro pasó. Y yo me puse a pensar, si hubiera sido el hijito mío que iba corriendo, y hubiera sido mi Loidita, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera detenido a mi hijo, o el hijo suyo y el mío pasan de viaje. Siempre me llamó la atención esa ilustración que me contó el pastor. Oscarito, detente. El niño como que lo alarma. Porque los niños tienen que aprender a qué cosa. Antes que aprendan. El niño dice, ¿y por qué? Y se pone a preguntar, ¿por qué se lo lleva el carro? Sí, porque por lo que los niños, ¿y por qué? Y está bueno, sí, son niños. Hay que hagan todos los por qué que quieran. Pero enséñale a su hijo a obedecer antes que aprenda qué cosa. Miren esta cita.
Eso que está subrayado, mi familia, eso que está subrayado, a mí me tiene mal hace años esa cita. No hay, ¿qué cosa dice? Maldición, ¿más qué? Más grande en una casa que la que la de permitir que los niños hagan ¿qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, que deme esto. Y si el niño no le dan, ay, toma, chiquito, toma, ya, cállese, ya. Lo estás matando. Lo estás matando y después no culpes a Dios. Estás honrando a tus hijos más que a Dios. El niño viene, tira y se revuelca. Y como nosotros decimos, usan la palabra, hace berrinche, usan esa palabra, no es mala palabra. Hace el berrinche. Ya, tome chiquita, ya. Qué lindo. ¿Han oído hablar como, ay, se me fue la palabra? Ay, se me fue la palabra. Pero tiene un nombre técnico hoy. Porque hoy lo que le damos a los niños es el teléfono o el iPad. Y los niñitos de 2 y 3 años usan el iPad mejor que usted y yo. Déjeme de cuento. Porque ahora, cállate, toma el iPad, toma. Se lo dan de pastillas calmadoras. No, se lo dan de... No es broma. Y es que a mí se me acaba de olvidar cómo es el nombre que hoy día le dan a eso. Pero el iPad, el teléfono... tiene un efecto tranquilizador, dicen los estudiosos, como que estuviera usando droga. Pero no es broma, yo hace poco me di cuenta. Es una droga que los calma, los aquieta. Toma. Y los hijos nos están ganando la batalla todos los días. Y ellos saben que ellos son los que tienen la batuta en la casa. Ellos mandan. Ellos están mandando. Y yo no estoy aquí peleando contra los hijos. Qué lindos que son los niños. Pero a los niños hay que salvarlos. Y se los salva enseñándoles a obedecer antes que aprendan a razonar. Porque cuando ellos empiecen a razonar y a cuestionar, de qué que ellos quieran a cuestionar, él ya entendió que cuando el papá dice aquí, es allí. Y ahí no hay peligro que se nos vayan. Pero ¿saben cuándo fue que la hermana White escribió esa cita? Está comentando sobre los hijos de Elí. El contexto de la cita esta de Patriarcas y Profetas, página 610, está comentando de Elí y sus hijos. Cuando, escuche la otra parte de la cita, cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres. ¡Wow! ¿Y qué más dice? Toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. Qué terrible esa cita. ¿No les impresiona? ¿O soy yo el que hago tanto escándalo? Porque esas citas a mí me dejan patidifuso. O sea, a mí me sacuden. Y yo no puse la otra parte del párrafo. El siguiente párrafo, ustedes vayan a buscarlo, Patriarcas y Profetas. El siguiente párrafo dice que cuando los pecados de los jóvenes vienen de uno de los líderes del pueblo de Dios, las consecuencias, dice hermana White, son 10 veces mayores que si vinieran de cualquier familia común. Solo quiero que recuerden lo que está subrayado. No hay maldición más grande en una casa que ¿qué? ¿Que la de qué? Le voy a hacer una pregunta, pero no me conteste. ¿Quién manda en su casa? No me conteste, solo meditemos, para eso venimos hoy. ¿Quién manda en su casa? ¿Usted o sus hijos?
esta cita es bien rara, pero la puse y voy a pasar rápido. La voy a pasar rápido. Es bien rara. Miren esta cita. A menos que los niños puedan ser educados y disciplinados desde su infancia por una madre sabia, juiciosa, concienzuda e inteligente que, modelando el carácter de ellos según la norma de justicia, gobierne a su familia en el temor del Señor, es un pecado aumentar la familia. Yo no sé si usted me comprendió esa cita. ¿Ustedes la están captando, muchachos, hermanos? Lo que dice esa cita. Se lo voy a decir más claro en la otra cita. Mire la otra cita. Los padres deben considerar con calma cómo han de proveer para sus hijos. No tienen derecho de traer al mundo hijos para que sean cargas de otro. Brother, si no puedes mantener a esos muchachos, es pecado estar trayendo hijos a este mundo para que sean cargas del gobierno. Yo mucho hablo, mejor me voy ahí yo. Mejor. No, pero esto es grave, hermanos. Si usted no los puede mantener. No, es que yo voy a tener los hijos que Dios quiera. ¿Qué? Todos los que Dios me dé. Bueno, otro día hablamos. Yo voy a hablar un día en la reunión de matrimonio. Uno de los planes que tengo es un día que toquemos la educación de los hijos. Voy a terminar con esto. Yo sé que ya es tarde. Esto lo hizo el departamento, escuchen esto que vamos a leer. Lo hizo el departamento de policía de Houston, Texas. ¿Me están escuchando? O sea, esto que voy a leer yo no es que la hermana Juá y que la Biblia, no. Un departamento de policía sacó estas. Esto es bien famoso, esto está por todos lados en internet. Y literalmente tengo más de 30 años de estar leyendo esto que le voy a poner. Más de 30 años. 10 reglas para formar un delincuente. ¿Cómo dije? 10 reglas para qué. ¿Usted sabe cómo se forma un delincuente? Con eso termino. Voy rápido. Regla número 1. ¿Cuál creen que? Comience desde la infancia a darle al niño todo lo que pide. Así se criará con el convencimiento de que el mundo se lo debe todo. Regla número 1 para formar un delincuente. Dele al niño todo lo que pida. Ay, qué pobrecito el niño. Es que me dijo, es que yo quiero que mi hijo no pase las que yo pasé. Yo no quiero que él sufra como yo sufrí. Y por eso el niño tiene iPad, iPhone y todo lo que termina en phone. Porque somos capaces de comprarle un teléfono de $600, pero no somos capaces de tener ofrenda y diezmo a la iglesia. Porque para la iglesia no hay, pero para mi hijo todo lo que él pida. Estás honrando a tus hijos más que a Dios. Y esas son una de las cosas que Dios le reclama a su pueblo. Amores que matan. Si le vas a poner un título a este sermón, ese es. Amas tanto a tus hijos que los estás matando. Regla número 2 para formar un delincuente. Cuando el niño aprenda malas palabras, celebra. Ay, qué lindo. ¿Cómo dijiste? Oh, mira cómo. ¿Y dónde aprendió eso? Ay, Dios mío, que Dios nos perdone, hermano. Qué padres más flojos que somos, hermano. Miren, si a nuestros hijos lo hubieran criado como lo criaron a usted y a mí, otro gallo nos estaría cantando. ¿Se acuerda cómo hacía su mamá y la mía cuando nos oía con una mala palabra? ¿Cómo? No, bueno, así me criaron a mí. ¿Cómo dijiste? Y después platican. No, no es broma. Venía el golpe y después platicábamos. Pero nosotros, a ver, chiquito, venga, siéntese. ¿Qué dijiste? Eso está malo. No, no es broma. Yo no sé quién nos enseñó a criar hoy.
Hoy nosotros criamos. Porque ahí está, yo iba a contar algo, ¿no? Porque hoy los muchachos, si medio le levanta la voz, llaman al 911 y baja la policía. Pero gracias a Dios que en algunos estados eso no vale. Y este es uno de esos, hermano. Usted puede reprenderlo. Sigamos, no, sé rápido. Regla número 3 para formar un delincuente. Nunca le deje enseñanzas espirituales. Espera que cumpla los 21 años y que decida entonces a su albedrío. Número 4. Miren qué lindo eso. Recoja qué cosa. Todo lo que él deje tirado. Han visto que los niños son como una culebra que va mudando. Ahí van quedando los zapatos, los calcetines, allá quedó la camisa. Y están, muchachos, se han ordenado. Usted le anda recogiendo las desgracias a su hijo. Está formando un delincuente. Recójalo y póngalo en su lugar. Pero nosotros de padres, a mí me ha pasado, el caso que yo no crié 2 hijos. Que gracias a Dios ya uno ya tiene 26 años, va a cumplir. Gloria a Dios, hermano. Y la otra 20. Pero todos pasamos por eso. ¿No ha visto cómo los niños van regando todo por toda la casa? Y usted y yo, ay, qué muchacho. Ahí ando yo como loca recogiendo. No, y vas a irlo a recoger cuando esté tirado en una esquina también. Si seguimos así, nos va a doler. Recoja todo lo que él deje tirado. Libros, zapatos, ropas. No le permita valerse por sí mismo, para que se acostumbre a echarle la culpa a los demás. Ustedes ya habían leído estas 10 reglas, ¿verdad? En algún lugar, en internet, ¿no? Sí. Estamos como el himno 202. Unos sí, otros no. Pero bueno. Bueno, sigamos. Ya son las 2:30. Tenemos que hacer. Versículo 5 iba a decir. Punto 5. 5. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del hijo. ¿Está oyendo esto? Para usted y para mí. Cuando nosotros como padres nos peleamos y nos gritamos delante de los hijos, eso es veneno puro. ¿Oyó? Veneno puro. Y algo más que no está ahí. Nunca traiciones a tu cónyuge delante de un hijo tuyo. Ay, no le hagas caso a tu papá es bien grosero. No haga eso, señora. No le dé una puñalada a su esposo delante de su hijo. Tu papá, es que tu papá, ¿cuál tu papá? No sea, por favor, Dios mío. Cuando tú haces eso, estás formando un delincuente. ¿Saben qué me llama la atención? Que esto lo hicieron unos policías. Eso lo hicieron unos policías. Preocupados porque los jóvenes estaban saliéndose de control y porque había demasiadas delincuentes en la juventud. Y uno de esos policías se puso a pensar, ¿por qué es que la juventud estaba tan rebelde? Y fue que escribió esto. 10 reglas para formar un delincuente. 6. Dele al niño todo el dinero que exija para sus gastos. Nunca permita que se lo gane él mismo. ¿Por qué dejar que el pobrecito pase los mismos trabajos que usted? 7. Satisfaga todos los caprichos en lo relativo a comidas, bebidas y comodidades. La privación puede causarle al niño frustraciones nocivas. Que no quiero que se frustre. Vaya, ¿no ha oído usted? Yo no quiero que se frustre mi hijo. La que se va a frustrar es usted cuando lo ve en la cárcel. No, no es broma. Cuando lo ve en la cárcel. Apóyelo en cualquier discusión que entable con los vecinos. ¿Están escuchando eso? O con el maestro, o con los policías. Cada vez que su hijo pelee con alguien, usted dele la razón y apóyelo.
¿Qué estamos haciendo con eso? Ay, hermano Gato. Apóyelo en todo. Cuando su hijo esté en enredos serios, discúlpese diciendo: nunca pude con este muchacho. Yo no sé, yo voy a terminar con una ilustración que me acuerdo que se le escuché a mi esposa, o yo no sé dónde, o ella la leyó en algún lugar. ¿Se acuerdan que un muchacho, un delincuente que estaba en la cárcel y que al final le dieron la pena de muerte? Y antes de ejecutar al muchacho, pues siempre le piden cuál es su último deseo. Y su último deseo fue que quiso ver a su mamá. Quiso ver a su mamá. Y la mamá pues llegó. Y lo que el hijo hizo con ella no fue ni darle un abrazo, ni una palabra bonita, sino lo que el hijo quería hacer era recriminarle y reclamarle a su mamá. Y le dijo: gracias a usted estoy aquí. Y qué horrible es esa historia. Porque, dice la historia, porque el primer día que llegué a la casa con un huevo que no era mío, en lugar de preguntarme de dónde lo saqué, celebraste mis acciones. Y ahora yo te quiero decir que por tu culpa me van a ejecutar. Digo yo, qué horrible debe ser eso. Y yo le digo a Dios: Dios mío, líbranos. Yo amo a mis hijos y usted también los ama. Y yo creo que no hay nada en este mundo que nos quite la idea que vamos a seguir luchando por nuestros hijos para que se salven. El problema es que quizás la manera como los estamos guiando, en lugar de ayudarles, los está matando. Tenemos que ser firmes con nuestros hijos, pero no al punto de matarlos y quitarles la vida. Hay que ser equilibrados. Pero enséñele a su hijo a que aprenda a obedecer antes que aprenda a razonar. Solo quiero leer, busquen el último texto que hay ahí. Son 2 textos, la verdad, que quiero leer y yo voy a terminar. Le voy a ponerla, le falta una, ¿va? La número 10, qué curioso, ¿verdad? La número 10 dice: prepárese a llevar una vida llena de pesares, pues lo más probable es que esa vida la haya labrado usted misma. Lo número 10 es: si usted hace todo eso, pues el número 10, prepárese. Muchachos, leamos Proverbios 13:24. Ese es un versículo y vamos a terminar con uno en el libro de Hebreos y se acabó el sermón esta mañana. Proverbios 13:24, ¿qué dice? Proverbios 13:24, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Lo leo yo? Si amas a tu hijo, corrige. Si no lo amas, no lo castigues. Wow, ¿cómo dice la otra versión? Wow. El que detiene el castigo, dice, a su hijo
aborrece, mas el que ¿qué? El que lo ama, a tiempo lo corrige. Hermanos, corregir a los hijos no es que lo va a matar, no se preocupe. Eso no, ellos no van a morir. Cuando haya que corregirlo, corrijámoslo, pero hagámoslo con cariño. Solo leo el último versículo para que ustedes lo tengan ahí marcado en su Biblia, Hebreos capítulo número 12. Y lo voy a leer yo y con eso vamos a terminar. Hebreos el capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Yo voy a leer el versículo 6 y también voy a leer el versículo número 11. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ellas han sido ejercitados. ¿Lo tienen, hermanos? Está lindo ese versículo. Yo les voy a decir algo, hermanos. Esto de criar a nuestros hijos necesitamos la sabiduría y el poder de Dios. Aquí no hay justo ni a un uno. Pero yo lo que quiero decirte es que debemos de seguir luchando con nuestros hijos y tratándolos de la mejor manera posible y abrazándolos y amándolos, pero al mismo tiempo enseñándoles el camino porque deben de andar. Yo termino con esto. Miren, lean conmigo esa cita, la más maravillosa. Lean conmigo esa cita, hermanos. Es la última. Mírenla, por favor. Cuando empiece el juicio, oigan esto, familia, cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y sean colocadas en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, aleluya, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres. ¡Wow! ¿Qué van a decir esos hijos? Ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que cuando nuestros hijos sean coronados, cuando Cristo venga y cuando Cristo le ponga una corona en la cabeza a Michael y que Michael se quite la corona y diga, se lo debo a mi madre el estar aquí? ¡Wow! Ella lo hizo todo por mí. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Los ángeles de Dios inmortalizarán los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué cita más impresionante. Los ángeles inmortalizarán los nombres de las madres que hayan hecho esfuerzos por llevar a sus hijos a Jesús. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que cuando tu hija le pongan una corona, ella se la quite y diga, se lo debo a Esaú y a Janet. Ellas hicieron todo por mí. Que los hijos reconozcan que si un día llegaron al cielo, fue por el cariño de sus madres, por el amor que le tuvieron, por las oraciones de ellas, por sus esfuerzos. Alabado sea el nombre de Dios. Luchemos por nuestros hijos. No renuncies a la batalla. Llevémoslos a Cleveland ahora el 5. Hagamos cualquier cosa para que nuestros hijos permanezcan en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores padres? Quieren ponerse de pie y los que no son padres un día lo van a hacer. Oren con nosotros, hermano, porque les viene una bien dura. Oren por nosotros, que Dios nos dé las fuerzas
para que nuestros hijos se salven. Padre nuestro, por una hora o tal vez más hemos estado estudiando y repasando, Señor, cuánto amamos a nuestros hijos. Cuánto amamos a nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a honrarte a ti más que a nuestros hijos. Señor, a veces no sabemos qué hacer ni cómo tratar con ellos, pero aquí venimos a pedirte sabiduría, paciencia para tratar con nuestros muchachos. Salva a nuestros hijos, Señor, y sálvanos a nosotros también, y que el resto de este día y de la tarde podamos disfrutar de estar en tu presencia. Que todas las cosas que hoy estudiamos, ayúdanos a no olvidar lo que hoy estudiamos. Y en la medida que tú nos permitas, ayúdanos a practicar todo lo que hoy aprendimos. Salva a nuestros hijos y sálvanos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.